Mis hermanos, estamos en la serie de Adviento. Jesús, la luz que resplandece sobre la oscuridad. Y vamos a hablar de la salvación para todo aquel que espera en Él. Es la segunda parte de Lucas capítulo 2. La semana pasada tocamos Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Y hoy tocaremos del 21 al 38. Así que le invito a abrir sus Biblias en Lucas 2, 21. Aunque estaremos hasta el 38, pero leeremos solamente del 21 al 24. La palabra del Señor dice así: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, nuevamente te pedimos, Señor. Ayúdanos, engrandece a Cristo en nuestros corazones. Que salgamos de aquí más enamorados de aquel que nos compró. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como hablamos la semana pasada, cuando nosotros estamos, cuando hay un caso en el tribunal, los testigos son sumamente importantes. Hablamos la semana pasada que cuando hay un caso, una de las cosas que hace el fiscal o el abogado de defensa es tratar de minar la credibilidad de los testigos. Si los testigos no son buenos testigos, pues entonces el caso se puede caer. Así que un caso o muchos casos se ganan o se pierden de acuerdo a la credibilidad o quiénes eran los testigos. Y nosotros hemos visto que la historia de Cristo es una historia donde hay testigos oculares de lo que pasó. Hemos estado hablando de que nuestra fe no es un salto al vacío, nuestra fe está fundamentada no tan solo en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos, sino también en una fe histórica. Nosotros hemos creído en la historia de Cristo y que la historia de Cristo es verdadera. Lo mencioné la semana pasada, pero simplemente para que tengan unos datos, cuando hablamos de Alejandro el Grande, la primera biografía de Alejandro el Grande la escribió Plutarco y fue 400 años después de la muerte de Alejandro el Grande. O sea que si nosotros hoy conocemos una biografía de Alejandro el Grande, se escribió 400 años después. Y hoy la creemos como una biografía cierta, pero fue escrita 400 años después. No había nadie que pudiera evidenciar o no había ningún testigo ocular de los hechos de Alejandro el Grande. Pero conocemos su historia 400 años después. Otra persona importante en la historia, Julio César. Julio César, obviamente, él escribió muchas cosas de sus batallas. Pero la biografía de Julio César también fue escrita por Plutarco, la que tenemos, o la más vieja que tenemos, la más antigua, y se escribió 140 años después. 140 años después de su muerte se escribió esa historia. Y hoy nosotros podemos ir a Roma, a los diferentes lugares, y ver toda la historia de Julio César como verdadera, pero se escribió 140 años después. Sin embargo, cuando hablamos del Evangelio, el primer Evangelio que se entiende que se escribió fue el Evangelio de Marcos y fueron unos 30 a 40 años después de la resurrección de Cristo. Entonces es importante, 30 a 40 años, para nosotros es importante porque la historia es una historia verídica. Me gustó una vez que Ismael estaba utilizando una ilustración. Las Torres Gemelas pasaron ¿hace cuánto? 25 años aproximadamente. Si alguien nos quiere narrar una historia equivocada a lo de la que pasó en las Torres Gemelas, ¿cuántos testigos habemos aquí? Bueno, yo mirando las caras, vemos muchos testigos que estábamos allí y sabemos
cuándo pasó y sabemos dónde estábamos cuando eso pasó. Entonces es importante porque si alguien quiere redefinir la historia y decirnos, por ejemplo, si alguien nos dice, lo de las Torres Gemelas nunca pasó, ¿qué nosotros vamos a decirle? Eso es mentira, sí pasó. Yo tuve la oportunidad de ir a Ground Zero 3 meses después de las Torres Gemelas, 4 meses después, y ver lo que estaban tratando de sacar allí y los diferentes retratos de las personas que allí murieron. Entonces es importante que la historia de Cristo fue escrita 30 o 40 años después. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay testigos oculares que vieron la historia de Cristo. Entonces, es importante porque nosotros estamos frente a una narrativa histórica. Y hablamos la semana pasada cómo las narrativas históricas tienen que tener unos cumplimientos, tiene que haber contexto, tiene que haber nombres, tiene que haber épocas, lugares. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas nos dice por qué él está escribiendo esto, versículo 1 al 4. Lucas dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertísimas, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos que oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad como precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que la idea que tiene Lucas es una narrativa histórica. Él investigó, él buscó los testigos oculares y él presenta una exposición histórica y espiritual de la vida de Cristo. Cuando decimos espiritual, presenta que Jesús es Dios, y cuando decimos histórica es que narra todo de manera precisa. Y cuando vemos el capítulo 2, es impresionante como Lucas nos pone en tiempo y espacio de cuando Cristo verdaderamente nació. Dice capítulo 2, versículos 1 y 2. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Lo que está haciendo Lucas es que nos está poniendo un tiempo y un espacio específico donde Cristo nació, con nombres, con personas, donde esos detalles son corroborables. Se puede corroborar el nacimiento de Cristo, que Cristo realmente nació. Hablamos la semana pasada que cuando una persona quiere mentir, da los menos detalles posibles. Cuando una persona está diciendo la verdad, no tiene problema en decir nombres, en decir lugares. Y aquí nos está diciendo que fue bajo la tutela o Julio César Augusto era el emperador, César Augusto. Y después nos dice que Cirenio era el gobernador de Siria. Entonces, ¿cuál es la intención de Lucas en el capítulo 12 específicamente? ¿Cuál es la intención de Lucas en escribirnos este capítulo 2? La intención es esta. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico que produce adoración y alabanza en su pueblo. El nacimiento de Jesús es un hecho que histórico. Realmente pasó. Nuestra fe, como dije al principio, no es un salto al vacío. No es simplemente decir, pues yo creo porque creo. No, yo creo y la historia confirma que lo que yo creo es verdad. La historia lo confirma. Así que vimos el nacimiento la semana pasada, vimos el nacimiento. Vimos cómo Lucas está utilizando y nos está dando los testigos y nos está hablando de la credibilidad de los testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Los testigos de este evento. Ya vimos la semana pasada a los pastores, ya vimos los ángeles. Hoy yo quiero que veamos el carácter de José y María. Recuerden que lo que está haciendo Lucas es presentando una narrativa histórica. Lucas nos está diciendo, Cristo nació en un pesebre,
Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo resucitó al tercer día e históricamente es algo cierto. Y miren los testigos que Lucas está trayendo. Es como si estuviéramos en un tribunal y Lucas está diciendo, déjame traer los testigos que estuvieron allí, que vieron ese evento. Ya vimos los pastores estaban pastoreando las ovejas en medio de la noche. Vimos el anuncio de los ángeles. Ahora miremos a José y a María. José y María. Versículo 21 dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Si nosotros vemos, ellos fueron a circuncidar a Jesús. Nosotros que estamos predicando de Génesis hasta diciembre y volvemos en enero, Dios mediante, sabemos que la circuncisión era señal del ¿qué? ¿Recuerdan de qué era? Del pacto. La circuncisión era señal del pacto. Y ellos, siendo obedientes a la ley de Moisés, fueron a los 8 días a circuncidar a Cristo. Entonces es importante porque ¿por qué José y María llegaron a Belén? Porque había un edicto de César Augusto que tenían que tener un censo donde la ciudad donde nacieron o donde son sus padres. ¿Dónde era la ciudad? Belén. Y al 8º día, según la ley de Moisés, ellos fueron ¿a qué? A circuncidarlo. Miren el carácter de estos padres. Obedecieron la ley de los hombres cuando César Augusto le dijo, vayan al censo. Y obedecieron la palabra de Dios cuando dice circuncídalo al 8º día. No está hablando del carácter de estos padres. No está hablando de cómo ellos eran. Y si nosotros vemos versículos 22 y 23 dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Si nosotros vemos, estos 2 eventos pasan distintos. El primero dice que cuando se cumplieron los 8 días, dice el versículo 21. El versículo 22 dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, son 2 momentos diferentes. Cuando un niño nacía, a los 8 días tenía que ser circuncidado como señal del pacto. Ahora, el versículo 22 dice, si puedes poner el versículo 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Recuerden que cuando la mujer caía en su estado menstrual, era una persona inmunda. Cuando daba a luz, necesitaba una purificación. Cada mujer necesitaba una purificación. ¿Y cuándo era el tiempo de la purificación? 40 días. 40 días era el tiempo de la purificación. Así que en este momento, el primer evento, versículo 21, fue a los 8 días. El segundo evento fue 40 días después. Y dice el versículo 24, que ellos fueron para ofrecer sacrificio conforme a lo dicho a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Es impresionante cómo Lucas nos está expresando tanto de la cultura de Cristo. ¿Cuál fue el sacrificio de los padres de Cristo? Un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Sabes por qué? Porque era la clase más baja en ese momento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Dios dijo que tenían que hacer sacrificio. Pero todo era conforme al estatus social de ellos. El que tenía dinero lo hacía con ovejas. E iba bajando y bajando y bajando hasta la clase más baja que no tenía dinero, entonces podía sacrificar tórtolas o 2 pichones. Así que Lucas nos está diciendo aún el contexto cultural en el que Cristo nació. No tan solo Cristo nació en un humilde pesebre, Cristo nació en una familia con escasos recursos económicos. Y es impresionante como en el capítulo 2, versículo 1, él dice que en el año de César Augusto, y Augusto significa algo grande, algo impresionante, en el año de César Augusto
sentado en su palacio allá en la colina palatina en Roma, nació el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores en un humilde pesebre. Ese es el contraste que nos está haciendo Lucas. Lucas nos está diciendo, este rey es diferente. Mientras el otro rey está reinando y está abusando y está colonizando y está expandiendo el reino de Roma, que es lo que hizo César Augusto. César Augusto se dedicó a expandir Roma, como yo dije la semana pasada. César Augusto dijo que él recibió a Roma en maderas y lo va a dejar en mármol. Él se dedicó a todo lo fabuloso de Roma, a que Roma fuera un lugar impresionante. Sin embargo, en el tiempo de César Augusto, estaba naciendo el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores en una familia pobre en un pesebre. Ese es el contraste que Lucas nos está dando. Así que, ¿son buenos testigos José y María? Sí. Siguieron la ley de los hombres y siguieron la ley de Dios. El cuarto testigo. Recuerden, el primero fueron los pastores, el segundo los ángeles, el tercero José y María, el cuarto testigo Simeón. Mira las características de Simeón. Él dice, versículo 25, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, mire lo que dice, este hombre era ¿qué? Justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea que volvemos a lo mismo, lo que está haciendo Lucas es que nos está presentando los testigos oculares que pueden poner como evidencia que Jesucristo nació. Y nos está diciendo que este testigo, Simeón, era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa palabra justo significa correcto, acepto, honesto, honrado. Lo que pasa es que como nosotros no estamos en la época de hace 2000 años atrás, no sabemos lo que Lucas está haciendo. Y leemos este texto simplemente y vemos las características de Simeón y aún podemos quedar impresionados por las características de Simeón, pero pasamos por alto lo que está haciendo Lucas. Lucas nos está diciendo, podemos creer que hace 2000 años atrás el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un humilde pesebre y tomó un cuerpo humano y mira los testigos que tengo para demostrarlo. Este hombre Simeón era un hombre honrado, honesto, correcto, un hombre piadoso que practica todo de manera adecuada y sobre todas las cosas que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y miren el énfasis que le da al Espíritu Santo. Si vemos el versículo 25 otra vez, al final dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, si viene el versículo 26 dice, y el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo del Señor. O sea que el versículo 25 me dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26 me dice que el Espíritu Santo se había revelado a su vida y le había dicho eso, que no iba a morir hasta que viera al Salvador. Versículo 27, ¿qué dice el versículo 27? Que fue movido ¿por quién? Por el Espíritu. Movido por el Espíritu fue al templo. Si nosotros vemos, Lucas nos está diciendo, este hombre no es tan solo externamente, es un hombre correcto, un hombre que practica la religiosidad como se supone, un hombre justo, honesto, sino que también un hombre espiritual. Nos está diciendo, este testigo es justo exteriormente, se comporta como debe comportarse, pero también un hombre espiritual. El Espíritu Santo está sobre él. Versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esa palabra gentiles es importante porque significa
es la palabra etnos. Son grupos étnicos. Entonces lo que está diciendo Simeón, está citando el Antiguo Testamento, está diciendo la salvación es para toda, la oportunidad de salvación es para todo grupo étnico. Y eso compara con Apocalipsis, que dice que gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación adorarán al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Siempre Dios tuvo las naciones en mente y lo hemos visto en Génesis. Así que los padres del niño estaban asombrados, versículo 35, de las cosas que de él se decían. Y vemos a Simeón adorando y dando un mensaje. Él dice, Simeón los bendijo y dijo a su madre, María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él le dio un mensaje a María, tu alma va a ser traspasada. Y sabemos que se está refiriendo a esa muerte que Cristo tendría. Y después el quinto testigo, Ana. Ana es el quinto testigo. Miremos el carácter de este testigo y es impresionante. Si nosotros leemos, versículo 36 y 37 dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Si nosotros vemos ahí, analice toda la información que nosotros tenemos en el versículo 36 y 37 de Ana. Si puedes poner el 36. Miren toda la información que nosotros tenemos de esta persona. ¿Cómo se llama? Ana. ¿De dónde viene Ana? De la tribu de Aser. ¿Qué edad tiene? Bien, avanzada. No saqué la cuenta. Pero 100 y pico. Estado civil. Viuda. Póngale 0, maestro. Viuda. Si ustedes ven, y si nosotros vemos el versículo 37, ¿a qué oficio tenía el versículo 37? ¿Qué oficio tenía? Sirviendo en el templo. Noche y día. Si nosotros vemos qué grande es la Biblia y el Señor, nosotros leemos eso y decimos, bueno, pues aquí no está hablando de Ana, pero sabiendo que lo que está haciendo Lucas es presentarnos la calidad de los testigos, nos dice el nombre del testigo, nos dice el oficio, la descendencia, la edad y el estado civil. Nos dice todo. Para que nosotros, la idea de Lucas es, el nacimiento de Cristo es un acto histórico, es un hecho histórico. Y hay buenos testigos, que valga la redundancia, atestiguaron ese evento. Y Ana es una de ellas. Y dice el versículo 38, y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban que la redención de Jerusalén. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña el capítulo 2 de todo lo que hemos visto? ¿Qué cosa nos enseña el capítulo 2? Esta es mi agua, la Jafo. No. Yo lo amo y todo, pero él tiene su historia con bebiendo agua así. Tiene su historia. Sí. Entonces, ¿quién era Jesús para ellos? ¿Quién era Jesús para ellos? Esto es impresionante lo que era Jesús para ellos. Veamos todo el capítulo. ¿Quién era Jesús para ellos? Para los ángeles y los pastores, ¿quién era Jesús? Versículo 11 dice, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué?
un Salvador, que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Jesús o Cristo o Jesús para los ángeles. Nos dice 3 cosas que era Jesús para los ángeles y para los pastores. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que era un ¿qué? Un Salvador. ¿Y sabes qué significa esa palabra Salvador? Significa libertador. O sea que cuando estaba el momento en que Cristo estaba naciendo, después de nacer, cuando Dios se le revela a los ángeles, y los ángeles, Dios se le revela a los pastores por medio de los ángeles le dicen a estos pastores, ese que nació en Jerusalén, en Belén, ese que nació en Belén es el libertador. Es el Salvador. Significa que antes de él nadie podía liberar. Él es el único que puede libertar. Por eso la Biblia dice que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y ese fue el anuncio de los ángeles. Ese niño, ese bebé que estaba allí, para nosotros indefenso como niño, para los ángeles es el Salvador, es el libertador, es el único que puede dar libertad. Pero no tan solo es el Salvador, sino que dice que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Y esa palabra Cristo significa ungido, escogido. Y como yo dije la semana pasada, tú no te puedes salvar a ti mismo. No tan solo porque eres pecador, no tan solo porque si hubieses ido a la cruz hubieses pagado por tus pecados. No tan solo por eso tú no puedes ser el Salvador. Y por muchas otras cosas más. Pero este texto nos enseña por qué tú no puedes ser el Salvador, ni yo tampoco. Porque la palabra Cristo significa ungido, significa escogido. ¿Y a quién Dios escogió para salvar? A Jesús. Él es el escogido. Tú no eres el escogido. Por más que tú y te hayan enseñado desde pequeño, no, es que si tú te portas bien te vas a salvar. No, es que quiero darte una noticia. Tú no eres el escogido para salvar. Tú no eres el escogido. El escogido para salvar nació hace más de 2000 años atrás, en un humilde pesebre. Y vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido. Y murió esa muerte que tú y yo merecíamos. Y al tercer día resucitó de los muertos. A Él fue el que Dios Padre escogió para darnos salvación. Su nombre es Jesús. Y no tan solo es Jesús su nombre, escogido y ungido, sino que para los ángeles no tan solo es el ungido, sino dice, versículo 11, que es Cristo el Señor. Esa palabra Señor significa curios, significa gobernador, significa amo. Entonces, ese es Cristo para los ángeles y los pastores. Ese es Jesús. Quizás para todos los demás era un bebé. Pero cuando los ángeles vieron eso, dijeron, ese no es tan solo un bebé, ese es el Salvador, ese es el libertador, ese es el escogido de Dios para salvar y ese es el amo de todo lo creado. Como a la misma vez, lo dijo un predicador una vez, como a la misma vez Cristo está naciendo como un niño y en ese mismo instante está sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra. Es impresionante cómo Cristo en ese mismo momento está naciendo y en ese mismo momento está sosteniendo todo lo que nosotros vemos como mundo. Ese es Jesús. Así que para los pastores y los ángeles y el pastor, Él es un Salvador, el Cristo, el Señor. Para Simeón. ¿Quién era Jesús para Simeón? Mira el versículo 25 lo que dice Simeón de Jesús. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba ¿qué?
la consolación de Israel. ¿Sabe qué significa eso? Que para Simeón, ese niño que él tenía en sus brazos, era el consolador, era el consuelo. Es el único que podía consolar los corazones y las almas de aquellos necesitados. Y Jesús es el único consuelo. No tan solo Jesús era el consuelo para Simeón, Jesús debe ser el consuelo para todos los creyentes. Así que imagínense ese momento. Imagínense ese momento. Simeón dice, yo estoy esperando que venga el consolador. Cuando él vio el consolador, entonces Simeón dijo, ya me puedo morir. Ya me puedo morir. A veces nosotros queremos luchar por más días en este mundo. Simeón nos enseña que si tenemos a Cristo, ya no hay que luchar por un día más. Porque lo tenemos todo. A veces nosotros queremos luchar por más días. Pero Simeón nos enseña que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Yo estaba pensando de camino para acá. Ustedes saben que Don Félix murió y lo cremaron. Y yo estaba pensando y decía, wow, ¿y qué hicieron con la ceniza? No sé qué habrán hecho. No sé qué habrán hecho. Entonces yo dije, bueno, yo no sé dónde están las cenizas de su cuerpo, pero sí sé dónde está su alma. Y su alma está con el Señor. Así que no importa dónde su cuerpo esté. Tuve que hablarme eso en mi alma mientras venía caminando. Porque Cristo es el consolador, Cristo es el consuelo. El consuelo para nuestras almas. Entonces, para Simeón era eso, pero no tan solo eso. Para Simeón era el Salvador de las naciones. Versículo 30 al 32 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Para Simeón, Cristo no era solamente un hombre local. Y es importante porque el Antiguo Testamento siempre era el Dios, era un Dios territorial. Dios solamente podía estar en este territorio. Y los dioses de ellos mandaban ciertos territorios. Simeón está diciendo, nuestro Dios no es simplemente para un territorio. Nuestro Dios es para el planeta completo. Se supone que el planeta completo conozca que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero Simeón dio un mensaje. Simeón dio un mensaje. Porque para Simeón también Jesús era el siervo sufriente. Miren el mensaje que dio Simeón, versículo 34 y 35. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel. Muchos se van a levantar, pero muchos se van a caer por él. Para señal de contradicción. En otras palabras, Simeón le está diciendo, muchos van a creer en él y otros lo van a odiar. Jesús es bendición o tropiezo. Eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 2. Bendición para aquellos que creen en él, piedra de tropiezo para aquellos que no creen. Pero no tan solo Simeón le está diciendo, él vino a traer contradicción, él vino a que algunos crean y otros no, sino el versículo 35 dice, y una espada traspasará aún tu propia alma. Versículo 35, y aún una espada traspasará tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿A quién él le está diciendo eso? Si ustedes ven la primera parte, ¿a quién él le está diciendo eso? ¿Nos está diciendo a todos que el alma de todos va a ser traspasada por una espada? ¿El alma de quién? De María. El alma de María va a ser traspasada por una espada. Nosotros no sabemos qué sintió María al ver a su hijo crucificado al final de los evangelios. Pero sí sabemos lo que sintió.
Porque al principio de los evangelios, Simeón le dio ese mensaje. ¿Cuántos días tenía Cristo de nacido? Alrededor de 40. Recuerden que cuando llevaron al templo para la purificación, tenían 40 días. Eran 40. Así que ese niño todavía estaba bebecito, 40 días. Aproximadamente. Y ya Simeón le está diciendo a ella, tu corazón va a ser traspasado. Tú vas a sufrir. Pero ese sufrimiento va a traer revelación a los pensamientos de muchos corazones. Ese sufrimiento que tú vas a tener va a traer salvación a muchas personas. Así que ese era Jesús para Simeón. Y último, ¿quién era Jesús para Ana? ¿Quién era Jesús para Ana? Versículo 38 dice, y llegando ella en ese preciso momento, o sea que cuando estaba Simeón, imagínate ese espectáculo, está Simeón hablando, Señor, ya me puedo morir, ahora vi la salvación para las naciones, y en ese mismo momento llega Ana, y dice, y daba gracias a Dios, y hablaba de él a todos los que esperaban, ¿qué? La redención de Israel. ¿Sabes qué? Yo sé que hemos escuchado muchas veces esa palabra redención. La hemos cantado, redención. ¿Sabe lo que significa redención? Significa rescatar algo pagando el precio. Eso significa redención. Redención significa que algo es rescatado o liberado por el pago de un precio. Eso es redención. Y para Ana, ¿quién era Jesús? El Redentor. Aquel que venía a pagar el precio de la liberación de su pueblo. Y ese precio nosotros sabemos cuál es. Su propia vida. Así que vemos al niño. Y Navidad se celebra al niño. Gracias a Dios, yo creo que estas Navidades no lo he escuchado. Pero hay personas que dicen que el niño Jesús te bendiga. Que el niño Jesús traiga bendición a tu vida. Yo digo, eso es tan irrespetuoso. Porque es como un adulto, que tú seas un adulto y te estén tratando y te digan, no, tú eres un niño. Si usted es adulto, ¿usted quiere que digan por ahí que usted es un niño? No, porque usted es adulto. El niñito Jesús no es el que bendice. Jesús es el que bendice. Ese rey es el que bendice. El que está sentado en su trono. Pero para Ana era aquel que podía pagar el precio. El precio de nuestra salvación fue muy alto. Tan alto que solamente Dios mismo lo podía pagar. Y por eso vino a pagar en la cruz del Calvario. Las Navidades no tan solo nos hablan de un pesebre, nos hablan de una cruz. No tan solo nos habla de un tierno niño que nació en un humilde pesebre, nos habla de una cruz ensangrentada y Dios crucificado en ella. Pero también la Navidad nos habla de la liberación de nosotros, del pago por nuestra liberación. Dios nos rescató. Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio que tú ni yo podíamos pagar. Gloria a Dios por esa salvación. Así que ya vimos quién era Jesús para los pastores y los ángeles, ya vimos quién era Jesús para ellos, ya vimos quién era Jesús para Simeón, para Ana, ya vimos quién era Jesús para todos ellos. Ahora, una pregunta importante, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Para los ángeles y los pastores, Jesús es el libertador. El escogido para salvar. Para Simeón, Jesús es aquel que vino a consolar, que vino a cuidar. Para Ana, Jesús es aquel que vino a pagar el precio por nuestros pecados. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes qué dice el versículo 35? No saldrá a la pantalla. El versículo 35 dice,
y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cristo vino a revelar los pensamientos de nuestros corazones. Cristo sabe quién realmente cree en Él. ¿Quién es Jesús para ti? Yo quiero que tú te quedes con esa pregunta. Jesús es simplemente otra persona más. Jesús es simplemente otra persona que tú añades a tu agenda. Jesús es simplemente otro más. O al igual que los ángeles, Jesús es para ti el Salvador, el escogido, el Cristo, el Señor. ¿Es para ti Jesús tu amo? Aquel que domina y controla toda tu vida. ¿Es Jesús tu consolador, tu consuelo? ¿Es Jesús aquel que te salvó, tu redentor? ¿Es aquel que pagó el precio por tu pecado? Debemos analizar quién es Jesús. Y si no te da tiempo de analizarlo ahora, ya que vamos a orar para cantar la última alabanza, ojalá que esa pregunta retumbe toda tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Algún día, si no la contestas ahora, algún día tendrás que contestarla. ¿Quién es Jesús para ti? Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña quién es Jesús. Padre, yo te pido por las personas que están aquí que no te conocen. Yo te pido que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Yo te pido que aquel que está aquí que no te conoce, que hoy pueda entender que Jesucristo es el Salvador, que Él es el Redentor, que es el único que puede pagar el precio por su pecado. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo lo lleve al quebrantamiento, al reconocimiento que solamente Jesús lo puede salvar y que lo traigas a ti. Padre, y nosotros que hemos creído en ti. Padre, ayúdanos a alabar con el corazón como estos hombres y mujeres nos enseñaron. Ayúdanos a alabar como los ángeles viendo al Salvador del mundo. Ayúdanos a alabar como hizo Simeón viendo a aquel que viene a consolar, aquel que es la salvación y la liberación a las naciones, a todo aquel que en él cree. Y ayúdanos a alabar como lo hizo Ana, a adorar como lo hizo Ana en alabanza, entendiendo que Jesús es el Redentor, es aquel que pagó el precio por nuestro pecado. Así que, Señor, así, al igual que ellos, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a adorarte. No tan solo, adorarte no es alabarte, es adorarte, Señor. Ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a que nuestra vida refleje tu gloria. Ayúdanos a que nuestra alma esté satisfecha en ti. Ayúdanos a que tú seas lo primero en nuestra vida. Y ayúdanos a alabarte, que es fruto de labios que honran tu nombre. Porque a eso hemos venido, a adorarte y a alabar a aquel que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Señor, gracias por este tiempo. Y escucha esta alabanza, Señor.